Si te apasionan los coches, bienvenidos a Tictus Autos. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Lalo, Hola ¿estás? Sergio, buenas tardes, buenos días. Oye, fíjate, ¿te acuerdas del programa que hicimos de Hack de la marca esta china? Sí. Que se puso re bueno porque te pusiste bien intenso. Hubo gente que dijo que ya se iba a acabar el programa, que ya no ibas a volver y que ya, que estaba así. Pero No pues, me conocen. Sí, no, y aparte no saben que somos así de intensos para todo. Así es. Entonces, en referencia a eso yo te quería preguntar, porque me quedé pensando, ¿por qué la gente? Porque vi muchos de los comentarios y la gente decía, sí, son las porquerías, y otros medios les daban ahí la duda, como yo, y otros, no, pues es que son mejores. Mucha gente hablaba de marcas como Hyundai y eso, que son bien vistas. Otros de Estados Unidos, que amigos que nos ven de Estados Unidos, dicen, pues acá en Estados Unidos no son tan bien vistas, los que son muy bien vistos son los Honda, los Toyota, los japoneses. ¿Por qué la percepción en México, viene esto de nuestras familias o de qué? De que algunas marcas son buenas y otras son malas. Y si realmente la gente tiene razón en eso. Mira, en la gran mayoría de los casos la gente no tiene razón, en mi opinión. Antes de entrar, digamos, al 100 al tema, quisiera aclarar que yo no soy anti-chino, todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que China es el futuro, y es el futuro cercano, ni siquiera a esperar 20 años para que China empiece a dominar. Yo creo que en 10 ya vamos a tener marcas chinas peleándose los primeros 10 lugares. Pero específicamente Hack y Bike no son. ¿No? Yo creo que está más cerca de FAW o BID o marcas así que de esas. Pero bueno. Yo creo que la gente se va en parte por tradición y en parte por boca a boca. Eso es más o menos lo que se mueve la percepción de la gente de cada marca, Lalo. Y por tradición tenemos 5 marcas fuertes en el mercado mexicano, que eran las 5 marcas que estaban hasta 1994. Bueno, hubo una antes, 4 años antes que se fue, 8 años antes se fue, que era Renault, ¿no? Y hasta, digamos, hasta mediados de los años 80, ¿cuáles eran las únicas marcas que estaban en el mercado mexicano realmente fuertes? Las americanas, Ford, Chrysler y Chevrolet o General Motors, Nissan y Volkswagen, ¿no? Y Renault. O sea, eran 6 marcas. Se fue Renault en 1986 porque para vender aquí tenía que fabricar aquí, o sea, era como Donald Trump, ¿no? O sea, hubo un decreto mal llamado decreto automotriz. ¿Por qué mal llamado? Porque decreto es masculino, automotriz es femenino. Que determinó que para vender en México había que fabricarse en México. O sea, así fue el gobierno del Trump mexicano de esa época. ¿Qué año fuera? ¿Qué año? ¿86? 86. ¿No? Entonces Renault no tenía planes de hacer una fábrica para vender pocos coches, porque el mercado es muy chiquito, y se tuvo que ir. Y ya hubo mucha gente que se sintió con la marca. ¿No? O sea, así de, no, es que la marca no contiene el país. Lo mismo que con Ford ahora, es que Ford, porque dice Trump se va y estoy muy sentido como mexicano y ya no quiero comprar Ford. O sea, pasó algo parecido con el tema de Renault. Pero Renault era una marca muy emocional. O sea, había tanto que hay el término renolero, ¿no? En México hay muchos renoleros en México. O sea, gente que veía en el Renault la única alternativa fina a los americanos. Porque tenías americanos que eran grandotes, pesados y dragones, ¿no? Tenías los japoneses que era todo lo contrario, chiquitos, sin potencia y medio raritos, que eran Nissan. Y de europeo lo único que tenías era el bocho, casi, ¿no? Un poquito más tarde vino Caribe, Atlantic, que eran Jetta y Golf, ¿no? Pero en general Volkswagen era el bocho y la combi, nada más. Entonces, Renault era la alternativa europea, era, digamos, lo nice para los mexicanos. Entonces, produjo mucho amor, pues. Entonces, hay un par de marcas, hay 2 o 3 marcas que son muy emocionales para el consumidor mexicano. Yo diría que la número 1 es Volkswagen, ¿no?
por el tema del bocho, de Caribe, de Golf, de Jetta, de Atlantic, o sea, todos eran coches que pasaron a ser el deseo de los jóvenes, ¿no? No encontré la palabra que quería, ¿no? Coches aspiracionales era lo que buscaba, ¿no? Para los chavos, y se generó ese amor por Volkswagen. Tú ves hoy en redes, o sea, tú busca entre nuestros videos, hablas de Volkswagen y las vistas se suben, o sea, a la gente le gusta mucho. La segunda es Ford, por Mustang más que nada. O sea, hay mucha empatía por el producto estadounidense en México, por la tradición, las marcas siempre estuvieron aquí, la cercanía, los parientes que casi todos los mexicanos tienen en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, es natural que nos traguemos un poquito de esa influencia cultural, incluyendo en términos de autos, y Ford es una marca que también es muy emocional. Y la otra es Renault, por lo que ya mencioné, esas tres son muy fuertes. Pero Renault vuelve en 2001, o sea, después de 15 años de ausencia. Y la gente la abrazó muy bien, la recibió muy bien, tuvieron ventas espectaculares los primeros años, y de repente, ¡pum!, se empezaron a caer. ¿Por qué se empezaron a caer si es querida y si es emocional? Porque Renault tenía un acuerdo con los distribuidores de franquicia, ¿no? De distribución tradicional. ¿Cómo era eso de franquicia? Una de las cosas, y en mi opinión la cosa que acabó la imagen de Renault en México, fue que las reparaciones por garantía eran divididas entre el distribuidor y la marca. Entonces, si tú tenías un coche, se tronaba la caja, lo llevas, se dividía el costo entre la marca y el distribuidor. ¿Qué hacía el distribuidor para no pagar su mitad? Arreglaba como el tuercas para que salieras con el coche funcionando, y te ibas, y obviamente ibas y se iba a tronar otra vez. Medio arreglaban nada más. Sí. Entonces, se iba a arreglar otra vez y tú quedabas enojado porque no te lo arreglaron, que lo tuviste que volver, etc. Hasta que se acababa la garantía. Cuando se acababa la garantía, dice, ay, pues hay que cambiar la caja. ¿Y cuánto cuesta? Pues un dineral. Entonces, ese tipo de cosas empezó a pasar y dañó la marca Renault. Por eso, hasta hoy le cuesta trabajo a Renault recuperarse. Si tú platicas hoy con el director general de Renault en México, ¿no? Y yo me acuerdo, algún día me preguntó, oye, ¿tú crees que la gente vaya a perdonar a Renault por haber salido en el 86 en algún momento? Y dice, bueno, mi respuesta para él fue, ¿y Renault ya pidió perdón? ¿Ya ofreció disculpas? Y se quedó así, ¿por qué no haces una campaña donde se hace una campaña en la que Renault dice, oye, perdón, fui un loco, pero volví? O sea, como el que pide perdón a su mujer por haber sido que nos den las flores, ¿no? Unas flores. Exacto, ¿no? Pero la marca nunca lo quiso hacer, ¿no? No sé si funcionaría o no, esa es mi opinión. Luego con Peugeot, a completar el problema de las francesas, Peugeot llegó en México de manos de digamos, una filial importadora de Peugeot, por el mismo decreto automotor, mejor dicho, del 86, no podían traer coches aquí porque no tenía fábrica. Entonces, la salida, no había el acuerdo con la Unión Europea en ese momento. No había TLC con Europa. Y eso fue a mediados finales de los años 90. Peugeot para entrar a México, lo único que pudo hacer fue traer productos desde Chile. En Chile ellos armaban el 405 y el 306. Entonces trajeron el 405. Pero la gente el internet ya empezaba a dar sus primeros pasos y la gente sabía que ya había el 406 en Europa y nos vendían el 405. Con los sentiditos que somos todos, la gente no le perdonó eso a Peugeot. O sea, no, es que cómo nos tratan como mercado de segunda, bla, 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 ¿no? Porque pues pagamos como mercado ni siquiera de segunda, pagamos como mercado de quinta. Los coches mexicanos son baratísimos, ya los he comentado. No para nosotros son caros, pero puestos en dólares y comparados con incluso América Latina,
México tiene los coches más baratos de toda América Latina. Leí un comentario que en Uruguay un Golf valía $50,000. Así es. Así es. ¿Tú crees que el mexicano pagaría 1,100,000 pesos por un Golf? Pero ni loco. El comentario dijo, ustedes lloran, pues con esa lana te compras cualquier BMW. Entonces así está. Así es, pero bueno. Entonces, ese fue digamos, una mala entrada de Peugeot. Y luego el esquema de garantía era similar al de Renault y empezó, etcétera, ¿no? Cuando llegan los japoneses, que la primera que llegó, bueno, después de Nissan, ¿no? Nissan era considerada buena, pero no nice. O sea, Nissan hasta hoy está atrapada por el Tsuru. La gente ve a un Altima como un Surote, ¿no? Entonces, Nissan vende muy bien las gamas básicas, Versa, Tida, March, etcétera, pero vende muy mal los Altima, Máxima, X-Trail, etcétera. Es que cuando ya llegas y ves los preciosotes y dices, no, hombre, pues con eso... ¿Para un Nissan? O sea, ya lo traemos en la mente. Es que es eso, o sea, eso de para un Nissan significa eso es un Tsuru. Así lo ve la gente. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces hasta hoy le cuesta mucho trabajo a Nissan quitarse eso del Sentra encima, perdón, del Tsuru de encima. Este es el año donde la marca quiere dar la vuelta. O sea, la marca por seguir vendiendo el Tsuru se atrapó en eso y dañó su gama superior. Vende mucho volumen Nissan, pero no gana tanto dinero como otras marcas que venden menos. Estoy seguro que Toyota gana lo mismo, casi lo mismo que Nissan en México. ¿Sabes? ¿Por qué va a ser el año? Porque en mayo se deja de vender el Tsuru y en abril llega el GTR. Entonces, ya sin Tsuru y ya con GTR, las cosas pueden empezar a cambiar, pero es un cambio de largo plazo. O sea, no va a ser en 5 años o en 10 años que la gente le va a olvidar del Tsuru y considerar Nissan una supermarca. No, se va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, como te digo, va marca por marca. Y la desconfianza de las marcas estadounidenses, ellas solitas se la crearon. Ellas mismas fueron las que, con su baja calidad, que hizo con que ellas se dañaran en Estados Unidos. Oye, ellas solitas se pusieron la trampa y cayeron en ella, ¿no? Entonces la gente no confía porque los ve como productos de una calidad inferior. Fue lo mismo que hizo que Honda y Toyota crecieran en Estados Unidos, fue poner más calidad y luchar por el cero defecto. Los coreanos también eran vistos como hoy los chinos, ¿no? En Estados Unidos. Luego empezaron una campaña, primero interna, de mejorar su calidad, y luego lanzaron una garantía de 10 años en Estados Unidos. O sea, hasta hoy tú compras un Hyundai o un Kia allá, tienes 10 años de garantía. ¿Por qué 10 allá y 7 aquí? ¿No? Pudiera alguien preguntar, porque el nivel de exigencia del mercado mexicano no te permite eso. Los baches, topes, excesos de semáforos, altitud, etc. O sea, las cajas, por ejemplo, aquí, ya lo he dicho muchas veces, son sometidas a un esfuerzo 6 veces mayor que el que son sometidas en Estados Unidos. Entonces, por eso no pueden poner los 10 años aquí. Entonces, hoy, la percepción de los coreanos en Estados Unidos no es tan buena como la de Honda o Toyota, pero ya es mucho mejor de lo que era. Lo que te quería decir, yo me acuerdo cuando era yo pequeño que todos decían, cómprate un Ford, así sin problema. Pero te estoy hablando, cuando yo era yo pequeño, hace 30 años. Sí, Ford era lo durable, ¿no? Sí. Y era una imagen que viene de las pickups, más que nada, porque hace 30 años, ¿sí? Yo estoy aquí hace 27, hace 30 años tenías el Taurus en el mercado mexicano, que es un coche que hasta hoy todo el mundo habla pestes del coche. Por eso Ford no trae el Taurus de regreso, por la mala imagen del Taurus aquí. Pero tradicionalmente, en ese momento, o sea, el mercado siempre vive con un desfase, la imagen tiene un retraso, pues. Sí. O sea, la imagen de hoy no equivale a lo que las marcas ofrecen hoy, equivalen a lo que ofrecían hace 20, 30 años. Entonces, la imagen de los autos en 1990 no era lo que Ford ofrecía en 1990, era lo que Ford ofrecía en 1960. Y en 1960 era coches durables, bla, bla, bla. Es que es porque ya tienes el dinero para comprarlo, porque antes pues nada más los veías. Mira, Renault, que aquí es una marca considerada chafa,
¿no? O que se descompone, no chafa, pero se descompone, etcétera, poco fiable. En España es la número 1 en fiabilidad. Pero habría que tener las carreteras de España. Por ejemplo, ¿no? Fiat, que la gente la ve aquí con mucha desconfianza, en Brasil es la número 1. Peugeot, que nadie confía aquí. Peugeot es una porquería en México. En Argentina es la número 1. Oye, ¿te acuerdas que siempre creamos polémica y siempre es así? Te quiero meter en un problema. ¿Puedo? ¿Ah, sí? Sí, ya te vi la Méteme. cara. Mira, dime, Ya me en la viste cara, percepción... eso no me gustó mucho. Sí, no, en la percepción de Sergio Oliveira, experto, ¿me puedes decir tu escala de marcas, cómo las percibes tú al día de hoy, al día de 2017, en cuestión general? Yo sé que me vas a decir, es que depende carro por carro, pero digamos que si los metemos todos en una bolsita juntos y los amarramos, en escalas así, ¿cuál piensas tú que va de marca? De la mejorcita, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Yo sé que es difícil. ¿Estás hablando de durabilidad? Sí, de durabilidad, de que tú digas, ese pinche carro te va a durar. Es que esa si, marca... si es de durabilidades, Honda, Toyota, Subaru, muy cerca de Toyota, tal vez incluso arriba. ¿Sí? Audi, Porsche. Durabilidad. Durabilidad. Sí, durabilidad. Durabilidad. ¿Qué más? Tranquilo. Es que está cabrona la pregunta. Sí, es que realmente es muy difícil, ¿sabes? Digo, estoy yendo un poquito pensando y recordando, haciendo memoria de recordar los estudios de calidad y cómo andan, eso, aquello. O sea, lo que sí te puedo decir es yo pondría a Peugeot entre las 10 primeras. ¿En durabilidad? En durabilidad. Uy, y eso Sí. que a muchos no les gusta. No, me van a matar. Van a decir que estoy rependejo. Y pues sí, estoy rependejo para muchas cosas, para esa un poquito menos. Fiat. Fiat te pondría tal vez ahí en las primeras 15. Entonces, digamos que las primeras 5 son japonesas. Las primeras 4 o 5 son japoneses. Bueno, Honda, Toyota. Honda, Top. en primer lugar. Toyota le sigue de muy cerca. Mucha gente piensa que es al revés. ¿No? No pondría a Nissan en los primeros 5. Y la gente la tiene a Nissan como la número 1. Ok, ¿y de las americanas? ¿Entran ahí en las 10? Bueno, de las americanas dime la que piensas que es mejor. En este momento Ford. Ford, qué interesante. Han regresado entonces, para tu opinión. Ford, General Motors y FCA. Bueno, eso es por un lado de la durabilidad. Ahora, valor por tu lana, por tu dinero, Kia. aunque no dure mucho. Kia. ¿Coreanas? Hyundai, Kia con Hyundai. Kia y Hyundai. Sí. ¿Y qué le seguiría? Peugeot. Peugeot en tercer lugar. Wow, de valor por tu lana. O sea, Sí. lo que... Sí. Oye, pues qué interesante. Volkswagen, ¿dónde me la dejaste? Pensé que iba a salir por ahí en algún... No, Volkswagen en términos de durabilidad y valor por tu dinero no está muy bien que digamos. El valor por tu dinero pudiera estar tal vez entre las 10 primeras. En durabilidad, no. Está el 15 para abajo, no sé. Es muy difícil, habría que analizar todas las marcas y hacer promedios y buscar y ver. En México está así, en Europa está así, bla, bla. Entonces, por eso no me gusta hablar de marcas, ¿sabes? Estoy contestando tu pregunta por no huir del tema. Por eso te dije que estaba difícil. Pero realmente no es fácil y por eso mi respuesta siempre es no, tienes que ir modelo por modelo. Porque yo estoy diciendo Honda es acá y dices, ay, no, me voy a comprar un Honda porque hay modelos de Honda que yo no confío en el City, por ejemplo. ¿Sabes? El City me parece un valor por el dinero pésimo, de lo peor en su segmento. Es de los coches que pondría más abajo en valor por tu dinero. No, sí, pero como el programa habla de las marcas y la percepción que tenemos en general de marcas, y no en el estudio específico así de cada carro, que obviamente la gente lo tendrá que hacer. Ya cuando te vas a comprar un carro, pues ya te metes específicamente a ver cuál es el tuyo. Pero así en general, de la percepción que se tenía. Porque, como te lo dije en el otro programa, de la percepción de lo chino, de lo coreano, de lo americano y de eso, sí se ha ido transformando. Yo pienso que Volkswagen tuvo muy buena percepción porque eran los carros que los jóvenes podíamos comprar en aquellas épocas. Sí. Que era tu Caribe,
que era el Corsa, si ya Incluso el tenías algo Bocho, de lana, sí. el Bocho. El pues, Corsar. el Corsar, perdón. Que El fue tu Corsa primer- era Chevrolet. que era tu primer carro que comprabas. Entonces, pues sí le agarras cierto amor, tu primer carro, tu primera salida con tu vieja, tu primer esto. Ujú. Sí les tiene cierto amor. Sí. Pero ahora eso ya se ha diversificado, ¿no? ¿Cuál será el carro de los jóvenes ahora? ¿El Ibiza? ¿Quizá? ¿O ya está muy repartido entre todos? Es difícil decir, ¿eh? Es una buena pregunta, no sé. No sé cuál sería el coche de los chavos hoy. Bueno, Sergio, pues ya Yo nos, creo que está demasiado pulverizado el tema. ya nos comen mucho tiempo. Bueno, Sergio, gracias. Gracias. Adiós. Bye. Si te gustó lo que ves, dale like. Entra a tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar, te pedirá un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google+, o una cuenta de Tixus. Rellenas los espacios que te pide y listo, tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tengo para ti. Si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Si te gusta y quieres ver más, dale clic aquí.